Bueno, pues vamos a hacer una breve introducción de lo que dejamos la semana pasada. Estamos en la segunda parte, conflicto y comunicación, ¿vale? Conflicto y comunicación. Y como os he dicho, pues hoy viene mi esposa Laura para poder estar y dar esta charla también juntos. Y vamos a ejemplificar un poco cómo derribar la pared, ¿verdad? Vamos a poner aquí un muro y vamos a... No es cierto, no vamos a hacer eso, pero os acordáis de esto, ¿no? De cómo hablábamos de que en los conflictos maritales pues suele suceder esto. Un conflicto es como un ladrillo que se arroja uno al otro y después pues otro ladrillo, y si se deja sin atender, ese conflicto se queda ahí, se pretende que ya hemos pasado página, no ha pasado nada, pasan un día, 2 días y decimos, bueno, aquello ahí quedó. Pero la realidad es que vamos formando poco a poco esa pared de la que hablábamos, ¿verdad? Y por eso es que el título de la semana pasada era derriba esa pared, derriba esa pared. Es necesario que hablemos de los asuntos, que no lo dejemos para después. Y vimos algunos principios prácticos basados en la palabra de Dios, la búsqueda proactiva de la solución. Ambos debéis estar buscando la solución, ¿sí? Y no una solución a corto plazo en ese instante, sino para que no vuelva a acontecer, ¿qué podemos hacer? Para que no nos vuelva a suceder esto, ¿vale? La ofensa es un acto, pero quedarse ofendido es una decisión. Es verdad, si alguien ofende a otra persona, pues se ha realizado algo incorrecto, algo que se tiene que reparar, pero quedarse ofendido es una decisión. Cada uno debemos decidir arreglarlo. Los buenos matrimonios a veces lo consultan con la almohada, ¿os acordáis? Hay un versículo que ahora vamos a repasar, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero a veces la situación se ve mejor a la mañana siguiente. Entonces, ese versículo lo que quiere decirnos es que lo solucionemos lo antes posible. Porque si el conflicto comienza por la noche, cuando ya el sol se ha ocultado, entonces eso significa que tenemos otro día, ¿no? para solucionarlo. Bueno, no, es simplemente intentar hacerlo lo antes posible, a la brevedad posible. Ríndete al poder de Dios, ríndete al poder de Dios. Dios quiere realmente transformarnos, Dios quiere ayudarnos en el conflicto, quiere estar ahí para mostrarte a ti tu situación, lo que tú tienes que corregir y también mostrarle a ella o a él lo que es su parte. Estos son los versículos que vimos, entre otros, vamos a leerlos juntos, aquí Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén, así es. Y el otro que os decía, todos juntos, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sí, entonces esas palabras hirientes no deben salir de nuestra boca, sino aquellas que son para la edificación, que den gracia a los oyentes. Muy bien, eso fue el capítulo 9 y ahora estamos entonces en el capítulo 10. Y para ello vamos a orar y os presento también a mi esposa, que ya conocéis. Le pido que pase al frente para que podamos juntos hacer este... ¿Quieres pasar? Pasa, sí, adelante. Que ya no ves que ponga aquí lo de la cena del Señor. ¿Sí? Bueno, vamos al Señor en oración. Padre, gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por traernos un domingo más aquí a la iglesia, con los hermanos, hermanas, con los matrimonios, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a corregir aquello que necesita ser cambiado, aquello que necesita ser transformado, y solo tú tienes el poder de transformar las vidas, Señor. Que no quede esto solo como esfuerzo humano, no queremos eso.
Ya nos hemos cansado de esforzarnos humanamente. Necesitamos ese matrimonio vertical, bien establecido y bien mantenido, Señor, contigo, para que realmente tú seas el que nos des tu gracia, tu poder, para ser transformados y cambiados. Así que rogamos, Señor, que tú nos ayudes y que hoy tú hables a través de tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Laura. Un poquito de preámbulo para que sepáis por qué vamos a hacerlo los dos. Hay un diálogo aquí muy interesante entre Anne y Dave. Y la razón de esto es que hay 2 capítulos, los últimos 2 de conflicto y comunicación, que se refieren a respeto y amor. Sí, amor y respeto. Hay un libro incluso que se llama así, Amor y Respeto. Y ellos lo quieren poner de manera muy práctica. Presentan una historia en donde ella aprende o se da cuenta de que quizá no está respetando lo suficiente a su esposo, y luego sigue la parte del esposo donde se da cuenta que no está mostrando amor lo suficiente a su esposa. Entonces, este capítulo 10, por eso se llama Todo lo que oigo es abucheo, y dice y comienza en Efesios 5:33. Aquí está, perdón. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. O sea, lo que Dios nos pide a los esposos es que amemos, no solo de palabra, con hechos, con acciones. Demostremos amor a nuestra mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Nuevamente, no solamente, yo lo respeto perfectamente. ¿Cómo lo demuestras? Con hechos, con acciones. Y entonces aquí vemos la historia de Anne. Adelante. Anne cuenta la historia de cuando le tocaba hablar en una charla para madres, con niños preescolares, y mientras se sentía incapaz de preparar algo con sus hijos revoloteando alrededor, se le ocurrió pedírselo a Dave. Le dijo: «Oye, cariño, ¿qué te parece si hablas conmigo el martes a las mujeres en la reunión de madres de preescolares? Les encantaría oír al célebre Dave Wilson hablar conmigo en cuanto al matrimonio y la crianza. Apuesto a que la perspectiva de un hombre es justo lo que necesitan». Sí, claro que sí. Cuenta con ello, cariño. Mi estrés se evaporó de inmediato. Ya no tenía toda la carga de aquella charla sobre mis hombros, así que eso fue todo. No volvimos a hablar del tema hasta el gran día. Llegó el día y mientras estábamos alistándonos y enviando a nuestros hijos a la escuela, sentí el viejo tirón familiar de desencanto. Era el mismo susurro conocido. ¿Por qué soy yo la que tiene que hacer todo por aquí? Dave casi no ayuda en nada, ni siquiera sabe la rutina de lo que hay que hacer para que los niños lleguen al cole. Ese monólogo intenso de quejas se había convertido en mi patrón secreto habitual, tanto que se había vuelto tan familiar como cepillarme los dientes o ponerme los zapatos. Pero en ese punto yo estaba haciéndolo incluso sin pensarlo. Sin embargo, allí estábamos en camino para hablar juntos sobre el tema del matrimonio saludable. ¿Qué iba a decir yo? La verdad es que yo estaba haciéndolo todo en este matrimonio. Si Dave ayudara más o incluso si escuchara un poquito más, sería grandioso. Como puedes imaginar, estas no eran las cosas que yo iba a decir a esas esposas. Eso no sería alentador. Pues bien, la charla iba viento en popa. Comenzamos con unos comentarios introductorios y entonces Dave se lanzó. Se levantó de la silla y comenzó a pasear por la plataforma a manera de captar la atención. De hecho, la obtuvo, y la mía también. Dave decía: No sé si se han dado cuenta, pero los niños, cuando crecen, siempre son animados y constantemente alguien les aplaude por sus logros. Si dejamos el pañal, pues bien. Si empezamos a comer solos, muy bien, ánimo. Cuando saltamos al campo y metemos ese gol, genial. Todos son ánimos, buenos deseos y júbilo. Más tarde, al obtener nuestro primer empleo,
y lograr los objetivos de la empresa, recibimos un así se hace, muy bien. Entonces nos casamos. Hizo una pausa, como si acabara de dar malas noticias. Después de un largo día entramos por la puerta y todo lo que oímos es ¡bú! ¡Bú! Las mujeres empezaron a contener sus risas. Yo estaba estupefacta. Dave me dio la última estocada cuando volvió hacia mí y empezó a gritar en mi dirección ¡bú! con las manos haciendo de megáfono. Al hacerlo, nuestros ojos se encontraron. En ese momento pude ver cómo su semblante cambió y su cerebro le dijo ahí mismo: Debiste de haber hablado sobre tu monólogo con Anne. No es broma cuando digo que no recuerdo cómo terminamos esa charla con aquellas mamás. Mi mente se quedó en blanco. Así que de vuelta a casa le pregunté: ¿en serio es así como te sientes? Bueno, sinceramente no sé de dónde salió eso, pero al comenzar a hablar al respecto me di cuenta que es en realidad como me estoy sintiendo. Yo estoy ayudándote a que seas mejor. Pues no se siente como que ayuda. Se siente como un abucheo constante. Siento que no puedo hacer nada bien. Criticas todo lo que hago, me recuerdas todo lo que no estoy haciendo y que debería hacer. Vamos, lo que otros esposos hacen. Y en realidad, ¿quién quiere llegar a casa para eso? Yo razoné dentro de mí, pero él necesita que le diga la verdad. Yo en verdad estoy ayudándole a ser mejor. De hecho, estoy ayudando al Espíritu Santo, ya que Dave probablemente está demasiado atareado como para oír la voz de Dios. Este último pensamiento no me cayó bien. Puedo decir que el mismo Espíritu estaba ya convenciéndome de que estaba equivocada. Los días transcurrieron con ese pensamiento en mi mente. ¿En realidad yo abucheo a Dave? En alguna parte de este caos mental, sin embargo, empecé a pensar en la acusación de Dave. Me pregunté cómo serían las cosas si yo estuviera constantemente alentándolo, ¿sabes? Diciéndole todo el tiempo que era extraordinario y cosas así. La respuesta fue veloz y clara en mi mente. No serviría. Simplemente piénsalo, si yo hiciera eso, entonces mi marido pensaría que yo estaba contenta con la manera en que me estaba tratando, sobre todo en lo concerniente a ayudar en casa y en su papel como padre. Pero al pensar en la manera que yo pensaba, si así somos las mujeres, noté algo más por primera vez. Me sentía más como un jefe que tiene a Dave como su subordinado y siendo mi tarea corporativa la de evaluar su desempeño en su trabajo más que como su esposa. Finalmente empecé a entender el punto de mi marido. Pero racionalicé que si no criticaba su desempeño, él pensaría que yo estaba satisfecha y de ese modo estaría fomentando que siguiera igual, en lugar de crecer para ser el esposo y padre que tiene que ser. Y eso no sería bueno, ¿verdad? Estuve así por varios días, hasta que sentí que Dios punzaba mi corazón. Podía decir que el Señor quería que yo le preguntara a Él lo que debía hacer, pero tenía ese sentimiento de que en realidad no quería preguntarle a Dios, porque tenía miedo de lo que pudiera pedirme. La verdad es que no quería convertirme en una moqueta ni perder mi voz en el hogar, ni sentirme como que yo era simplemente una mujer pasiva, sin voluntad, la clase de la cual todos se pueden aprovechar fácilmente. Pero al fin, habiendo agotado todos mis esfuerzos, me entregué y dejé que Dios ganara. Me senté delante de Él y me quejé. Le dije todo lo que estaba sintiendo, le conté todos mis temores y le pregunté a Dios qué quería que hiciera. No me llevó mucho tiempo percibir una voz tierna y delicada en algún lugar de mi alma diciendo: anímale con tus palabras. Mi primera reacción fue algo como: esto es puro balbuceo, seguro que no es Dios. Pero, ¿qué?
¿Cuál era el problema más profundo de no querer elogiar y animar a mi marido? ¿Por qué era tan controladora? Así que decidí tomar nota de todos mis pensamientos acerca de Dave, que pasaban por mi cabeza en ese momento. Cosas que no planeaba decir, pero que estaban en mi mente todo el tiempo. Bienvenidos a su emisora favorita, ¿Qué hay de malo con Dave? Todos los pensamientos negativos sobre Dave, incluyendo los clásicos de la última década, hasta las nuevas quejas, todo el tiempo para usted. ¿Por qué no podemos tener devocionales familiares como las otras familias? ¿No va a estar en casa otra vez para llevar a los niños a la cama y orar con ellos? No cambió el aceite ni reparó el coche, ni cortó el césped ni sacó la basura de nuevo. Está bien, lo haré yo, de nuevo. Este era el diálogo constante en mi mente, prácticamente en cuanto a todo, pero la peor parte era que se había vuelto evidente que yo muy rara vez le elogiaba o le agradecía por algo. Yo no era un monstruo, simplemente pensaba, esa es su obligación, así que, ¿por qué agradecerle? Yo hago todo y a mí nadie me agradece. De alguna manera sutil y lentamente, yo había permitido que Satanás se introdujera a escondidas en mi matrimonio y estaba tratando de robar, matar y destruir a nuestra familia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aunque había un enemigo presente, necesitaba asumir mi parte en todo el proceso. Necesitaba dejar que Dios se encargara de Dave. Mi tarea era respetarlo. Era tiempo de cambiar. Así que oré. Padre Dios, perdóname. No he estado respetando a Dave. Y en su lugar he estado regañándolo, criticándolo y no he estado alentándolo. Te entrego mi matrimonio y mi vida. Te pido que me ayudes a ver a Dave de la manera en que tú lo ves. Abandono mi control y mi intento de cambiarlo. Te pido que me des el poder de tu Espíritu Santo para alentar y apreciar a Dave, aun cuando no quiera, y aun cuando crea que no se lo merece. Te pido que mi marido sepa lo mucho que lo amo por la manera en que lo trato. Puedo hacer esto solo con tu ayuda, Padre. Amén. Empezó con esta oración sencilla, pero no acabó allí. Dios comenzó un proceso de transformación en mí con cosas pequeñas al principio. Por ejemplo, me guió a agradecerle por las pequeñas cosas que estaba haciendo, entrenando al equipo de los niños, sacando el lavavajillas, podando el césped, limpiando, etc. Y para mi asombro hubo suficientes cosas que mi marido hacía, que en realidad garantizaban un etcétera, etcétera. ¿Quién lo diría? Una noche, transcurridos algunos meses, puse la cena en la mesa y nos preparamos para orar. Los 3 chicos estaban hambrientos, pero yo tenía que decirles algo muy importante. Oigan, antes de orar, quiero que nos detengamos un minuto y le demos gracias a papá por trabajar tan duro todos los días para proveer esta comida. Debemos agradecerle a papá por esforzarse tanto, para proveernos de todo lo que tenemos. Cariño, es fácil pasar por alto tu arduo trabajo, pero en serio, muchas gracias. La cara de Dave resplandecía mientras compartíamos aquel momento. Más tarde, esa noche, Dave me dijo que mis palabras fueron lo mejor que le había pasado en toda la semana. ¿Qué? ¿Unas cuantas palabras de gratitud que llevaron menos de un minuto? ¿En serio? Todo lo que él oyó en ese momento fue un aplauso y elogios de su amada esposa. Con el tiempo me di cuenta de que mis críticas no habían estado dirigidas solamente contra Dave. Continuamente estaba hostigando a nuestros 3 hijos también. Tal vez pensaba que la crítica era una buena estrategia de enseñanza. ¿Quién sabe? Sea como fuere, emprendí la misma misión con ellos. Observar sus acciones y cualidades de carácter positivas, para elogiarlos y agradecerles más
de lo que nunca había hecho. Estas no eran simples disciplinas externas. Empecé a ver que Dios en realidad me estaba transformando por dentro. Mi corazón duro, insatisfecho, empezó a ablandarse. El gozo desplazó mi descontentamiento. La paz comenzó a abrirse camino en mí y por medio de mí. A medida que mi ira y amargura se iban disipando, hallé una nueva gratitud en mi influyente posición femenina y nuestro hogar se transformó, debido a que Dios me estaba cambiando a mí. El estímulo y la gratitud habían llegado a ser hilos comunes en nuestra familia. Y no perdí mi voz. Más bien le llevaba mis quejas a Dios primero. Y le pedía que me ayudara a decir lo que tenía en el corazón de una manera que Dave pudiera oírlo bien y no de una forma que lo abrumara con mi abucheo constante. Mujeres, tenemos tanto poder. Nuestras palabras tienen el poder de dar vida y muerte. Quiero ser una mujer tal que mi familia esté ansiosa de venir a casa. Fuera de nuestros hogares, nuestros esposos, hijos y amigos están siendo bombardeados con negatividad. Nosotras podemos ser las que inflamemos sus vidas y les demos gozo. Como dijo Dave, el hombre siempre irá a donde le den una voz de aliento. Y yo quiero que mi hombre venga a casa. Muy bien. Ha predicado bien, ¿no? No, muy bien. Bueno, ahora luego te pido que pases nuevamente, pero vamos a ver un poquito los principios. Bueno, primero los versículos que ya hemos comentado. Cada uno de vosotros ame también a su mujer. Lo que más nos cuesta a los hombres, podemos decir así, no es decir te amo. A lo mejor eso, en algunos casos sí, pero normalmente podemos decirlo, articularlo bien. El problema es cómo demostrar que amamos a nuestra esposa, ¿no? Ahí es donde nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y también a la mujer, pues es fácil respetar a su marido, pero cómo demostrar el respeto al marido es ahí a lo mejor donde muchas veces pueden fallar. Entonces, por eso es muy sabia la palabra del Señor, Dios mismo diciendo al hombre que ame y que demuestre ese amor como a sí mismo, pues a su mujer, y la mujer respete a su marido demostrando cómo lo hace. Y entonces en esta historia, pues, ellos intentan ver que hay un enemigo, que ya lo habíamos visto, que quiere hurtar, matar y destruir, y no podemos dejar que ese enemigo entre con actitudes así, de constante abucheo, de crítica, de falta de ánimo y elogio en el hogar. Y finalmente vimos cómo Anne fue transformando. No solamente se quedaron en actos externos, sino que internamente le pidió al Espíritu Santo que la cambiase. Con esa oración que vimos, que leyó Laura. Ahí comenzó todo, pero no se quedó ahí, sino que después el Señor fue cambiando sus críticas por elogios, su corazón duro empezó a ablandarse, hubo gozo, que desplazó su descontentamiento. La paz comenzó a reinar en el hogar, porque ya se decían cosas bonitas, cosas positivas, tanto al esposo como a los hijos, y a la esposa también, evidentemente. Ahora hablaremos de eso. Y halló una nueva gratitud en su influyente posición femenina. A veces pensamos eso, como ella lo pensaba, ¿no? Es que si no digo cómo se deben hacer las cosas aquí, voy a ser una moqueta, ¿no? Y me van a pisotear todos, ¿no? Y al final no voy a perder mi voz. Increíblemente no es así. No es así. Ella no perdió su voz, como lo dijo, sino que le llevaba sus quejas a Dios. Y ahí es algo importantísimo. Quejas podemos tener todos, de cómo me está tratando, de cómo, qué no hace o qué sí hace, que no me gusta, pero lo importante es llevarlo a Dios, tanto el hombre como la mujer. Llevarlo a Dios, que Dios nos diga cómo presentarlo a la otra persona, a nuestra pareja. Cómo articularlo de una manera, como vimos, la verdad en amor. Vale. ¿Desayunaste esta mañana? ¿Sí? Vale. La verdad en amor. Sí, es bueno decir la verdad, pero ¿cómo
empaquetamos esa verdad, cómo le damos ese lacito, ¿verdad? Y esa envoltura es muy importante. Y finalmente dice, yo quiero que mi hombre venga a casa. Por eso es importante esa actitud de respeto de manera que se pueda demostrar. Ahora, Laura y yo, después de leerlo, estuvimos hablando un poco sobre diferentes puntos en cuanto a esto. Y llegamos a ciertas conclusiones. Esto no solamente puede pasar de la mujer al hombre, ¿verdad? También puede ser que el hombre esté cayendo con señalar todo lo negativo de su mujer, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué llego y la comida no está en casa, no está en la mesa? ¿Por qué llego y parece que no has hecho nada toda la mañana? O simplemente, pues mira, hace mucho que no estamos juntos y no me lo pides y no hay oportunidad de hacerlo. Y quejas y quejas. También puede ser del hombre hacia la mujer en cuanto al respeto. Entonces, no sé si querías comentar. Ahora ya sin leer. Ahora ya sin leer, sí. Sí, hablábamos después de leer el capítulo que eso, o sea, lo del respeto puede ser de los dos lados, ¿no? Como decía el pastor, cuando él, por ejemplo, señalara algo que no estaba hecho, pues también la mujer lo puede recibir como falta de elogio, que no me dice gracias y así. Y a veces pues pagamos con la misma moneda, ¿no? Como que si me tratan así, entonces yo voy a tratar así. Y realmente es un patrón que hay que romper yendo al arrepentimiento, ¿no? Ver lo que uno mismo está haciendo mal, porque cuando seguimos en ese patrón, no, es que no sales de ahí, estás pagando mal por mal, ¿no? Y dice el Señor que debemos de dar bien por mal, y esa es la manera en que también modelamos a nuestros hijos cómo se resuelven los conflictos, ¿no? Como si mamá dijo algo que no estuvo bien y también pide perdón en la mesa, o dice mamá, me perdonáis, he dicho algo que ha estado mal, y todo el ambiente se relaja, ¿no? Yo a veces veo a Andreu que dice, tranquila mamá, siéntate. Tú siéntate mamá, porque algunas veces ya después de mucho trabajo o algo, ¿no? O sea, tú le expresas ya a toda tu familia, ya les dices, que ya no os dais cuenta que yo llevo todo, y me ha servido mucho como que compartirlo, como dice el estudio, ¿no? Que es presentarlo correctamente, ¿no? Entonces, me acuerdo una vez que hicimos una reunión familiar, nos sentamos en el sofá y fue como, así me estoy sintiendo, esto es lo que está pasando, podéis daros cuenta. Y entonces ya yo vi cómo entró Alberto en plan padre de familia, ¿no? Y los niños y todos atentos, ¿no? Y mamá tranquila, y te vamos a ayudar, y oramos, y que se puede arreglar, o sea, cualquier situación se puede arreglar, pero hay que hacerlo como quiere el Señor, ¿no? Y eso fue algo muy bueno que pasó alrededor del año pasado, ¿no? Que fue cuando nos reunimos así, y desde entonces la verdad que muchas de las cosas se han mejorado, y es como que podemos expresarlo de una manera correcta, y eso hace que todo funcione mucho mejor. Sí, yo estoy a favor de las reuniones familiares, ¿eh? Cuando hay alguna cosa, mira, vamos al sofá, nos reunimos, hablamos el tema y oramos sobre todo al Señor para que nos ayude. Aquí también hay algo interesante, y es qué hacer cuando el esposo realmente está quebrantando algo que dice la palabra de Dios que no se debe hacer, porque ahí parece que, ay no, tienes que respetarlo, no debes decirle nada. ¿Qué hay que hacer cuando el esposo sí que está quebrantando una norma de Dios? Lo primero sería apartarte y orar con el Señor, o sea, realmente exponerle al Señor si tú ves algo de maldad en una decisión que está tomando tu esposo, ir al Señor lo primero. Y una vez que has hablado con Dios, has buscado también en su palabra, pues ahora es muy fácil, puedes entrar a Google y poner, por ejemplo, Reina Valera, Biblia, por ejemplo, respetar a tu esposo, ¿no? O puedes poner, por ejemplo, mi esposo tiene una adicción o algo así, ¿no? Entonces,
cómo resolverlo bíblicamente. Versículos que hablen sobre adicción a tal o cual cosa, ¿no? O puede ser una mala decisión. Pues tú vas a esos pasajes bíblicos, ¿no? Y los lees y buscas esa sabiduría, porque dice el Señor que si buscamos su sabiduría, Él nos la da, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces debemos de tener fe, buscar en el manual de instrucciones cómo resolverlo, y entonces pedirle, como la reina Esther le pidió una audiencia al rey y le puso un banquete, pues es una buena idea también estar a solas, porque no vas a ir al escritorio, bueno, él trabaja en el escritorio y no voy a abrir la puerta y decir, tengo que hablar de esto, ¿no? Porque le va a sentar mal, está en su tiempo de trabajo, o no le vas a llamar al trabajo, tengo este problema, ¿no? Porque está trabajando. Lo que vas a intentar es buscar ese momento y que no solo note que vas a ir para buchearle, sino que vas a ir porque hay un asunto que tratar. Y con esa actitud que fue la reina Esther, ¿no? Con Asuero, que iba casi pensando que no tenía ningún derecho, pero que si Dios quería abriría el corazón de Asuero, pues es casi lo mismo, ¿no? O sea, Dios, si mi marido está con esta actitud, pero tú me puedes dar la gracia delante de él para tocar este asunto en el cual él está completamente cerrado, o lo que decíamos, es una adicción a algo que tú notas que esa persona no va a cambiar en eso, que parece imposible. Pues tú te acercas con la gracia de Dios, con los pasajes bíblicos, y le propones tener un tiempo para hablar. Y por cierto, los niños traen mucho estrés cuando quieres hablar de estos asuntos. Así que yo recomendaría no hablar cuando los niños están en casa, en ese momento jugando ahí, en el comedor no vas a hablar de eso con tu marido, sino que vas a apartarte un tiempo ya sea en la noche o temprano en la mañana del sábado, por ejemplo, si no se trabaja, pues buscar un tiempo de estar a solas y realmente solucionarlo. Los niños tienen como una antena, ¿verdad? Que cuando vas a hablar de algo importante con tu esposo o tu esposa, ahí van. Mamá. Y entra por la puerta. Y, ay. Bueno, así que sí es importante que preferiblemente no estén. O sea que si ha hecho mal el esposo, sí se le puede decir. O sea, claro. Como ella dice, oráis, lo presentáis delante de Dios, pero no es algo que vas a pasar por alto en el nombre del respeto al esposo, no, porque si es pecado hay que comentarlo, hay que decirlo, claro. Y el esposo también debe entenderlo, que porque te ama tu esposa te lo está diciendo. Si no le importaras, pues te diría haz lo que quieras, a mí no me importa lo que hagas, pero porque te ama, te está mostrando el pasaje, te está diciendo, mira, aquí dice el Señor que no deberías haber hecho esto, o no deberías estar haciendo esto. Ya en caso de que no te oyera, pues ya supongo que sería seguir la disciplina del Señor, ¿no? Y buscar al pastor o Exacto. consejero para ya intervenir, ¿no? Si no, sacáis la vara y ya. No, pero sí, si bueno, no... hay casos en que es necesario. Sí, hablar con el pastor, pero otras veces se puede resolver en el hogar y casi es mejor, ¿no? Porque pues el esposo conoce a su mujer, su mujer al esposo, y es una gran victoria. Realmente cuando ya se ha arreglado, pues se sigue adelante, ¿no? Sabemos que somos pecadores y fallamos, pero hay gracia del Señor. Sí. Se dice, el matrimonio cristiano es un pecador casado con otro pecador, pero viviendo al día por la gracia de Dios, ¿verdad? Así que es lo que debemos hacer. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, aprovechando que aquí está mi esposa y yo. No vamos a sacar los guantes, no hemos traído ni nada de eso, pero si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Del tema? Bueno, algo que hablé con Kelly el otro día, salió el tema de que a veces vamos al matrimonio pensando que ayudaremos al esposo, ¿no? O sea, que nosotras vemos sus defectos en el noviazgo y, bueno, como él me quiere tanto, me va a escuchar mucho, entonces yo le voy a poder decir todo lo que tiene que cambiar. Y es un error, porque realmente cada uno tiene su relación con Dios.
incluso puede ser que te has casado con alguien que no tiene relación con Dios. Entonces, ¿crees tú que puedes hacer la obra del Espíritu Santo? Pues no. Cada uno va a tener que buscar al Señor y solucionar cada uno de sus debilidades delante del Señor. Y tú estás ahí para llevarle cada vez más cerca de Dios. O sea, buscarle, no obligarle, sino buscar tiempos en que tú le puedes hablar y comentar la palabra, lo que Dios te está enseñando, siempre con un espíritu dócil, ¿no? Respetuoso. Y eso es lo que va a hacer los cambios realmente. Y luego también el otro lado de la moneda es que, como ya he dicho, el hombre también debe mostrar respeto a su mujer, la misma manera en que Dios pide a la mujer respetar a su marido, pues también el respeto. Y el elogio igual. O sea, si ves que tu mujer te está elogiando y está poniendo en práctica este capítulo, hombre, tú también, ¿verdad? Admira lo que ella está haciendo en el hogar, si ha cambiado los muebles de casa y ahora se ve más bonito, más amplio. Oye, gracias, qué bien se ve ahora, ¿verdad? La casa, el salón, lo has cambiado, lo has limpiado, lo has puesto nuevo, pues qué bien, gracias a Dios. Y agradece esos gestos o lo que hace por los hijos, también agradecer mucho. Gracias por preocuparte por ellos, gracias por llevarlos y traerlos, gracias por estar al pendiente cuando se enferman. Todo eso también debe ser del esposo hacia la esposa también, porque así creamos un ambiente positivo dentro del hogar que deja fuera pues la queja, la crítica, la amargura y todo eso que daña tanto los hogares. Vale, en este punto vamos a levantar las Biblias y ir pensando en una pregunta, por lo menos una, que esta es la segunda vez que insisto y no hay ni una pregunta. Vale, gracias, Juanjo. Pregunta. ¿Alguna pregunta? No, ni una. O queda todo claro o queda todo una gran interrogación en vuestras mentes y no sé. ¿Está claro? Vale. Pues, chicas, mujeres, hermanas, no dejéis que vuestro esposo se escape la próxima, porque ahora les toca a ellos, ¿vale? Y no vas a querer que dejen de asistir a la próxima. Hoy algunas estaban poniendo la excusa de que tengo la mesa electoral, no sé qué, ¿verdad? No. Hemos orado y aquí están. Así que no se han escapado. Pues a la próxima, los hombres que no se escapen, que puedan estar y escuchar también. Muy bien, vamos al Señor en oración. Nuestro Padre, gracias, Señor, gracias te damos por estos estudios, Señor, gracias por estos principios bíblicos y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aplicarlos. Nos damos cuenta que es la manera en que ellos lo quieren enseñar, lo quieren exponer a manera de ejemplos y puede ser que no estemos exactamente en ese caso, pero puede ser que alguna vez sí que caigamos en estas situaciones, Señor. Así que pedimos que tú nos ayudes, que tu gracia sea sobre nosotros, porque es difícil, porque requiere esfuerzo, pero sobre todo requiere de tu poder transformador, para quitar todo eso a lo que estamos habituados, que a lo mejor refleja queja, refleja amargura y no ayuda en el hogar. Así que te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.